Bienvenido. Vamos hoy a trabajar el tema del federalismo y la descentralización. Esto es unos conceptos básicos para que podamos desarrollar nuestro trabajo en esta área concreta. Lo primero que hay que decir que en Venezuela el federalismo, como ya lo he indicado varias veces, tiene una profunda connotación histórica. El concepto de federalismo no es jurídico en Venezuela. El concepto federalismo en Venezuela, además de jurídico, es histórico. ¿Por qué? En la Constitución de 1961 se estableció que el federalismo era la forma de Estado en los términos consagrados en esta Constitución. Y cuando en la exposición de motivos de la Constitución de 1961 se desarrollan los términos y se explica el por qué se tomó esa calificación, se indica algo muy importante. El término federalismo en Venezuela se identifica con los procesos de equiparación social, con los procesos de lucha social. Entonces, el federalismo en Venezuela, que es vigente desde la Constitución de 1864 en forma específica y pura, es un concepto que no se puede analizar solamente desde la óptica jurídica. Hay un elemento clave con el tema federal. El tema federal es ideológico. Yo les digo a ustedes, desde mi perspectiva, el federalismo solamente puede ser la forma de Estado vigente en un régimen democrático. ¿Por qué? Porque el federalismo implica descentralización política. La descentralización es todo lo contrario a la acumulación de poder. Los regímenes autoritarios y totalitarios se caracterizan por la acumulación de poderes. En consecuencia, no veo compatibilidad entre federalismo y cualquier forma no democrática. Otro aspecto de singular importancia a destacar es el siguiente. Desde que en 1864 se estableció la forma pura federal hasta la Constitución de 1961, se había dado un proceso paulatino de vaciamiento de los poderes de los estados. Es decir, se había neutralizado en la práctica el poder federal. Y aunque se dijera que era federalismo, en la práctica Venezuela se estaba convirtiendo cada día más en un estado donde había unicidad de poder y donde, por supuesto, los estados no tenían la autonomía clásica. ¿Cuál es la autonomía clásica? Basada en tres aspectos clave. Primero, libre elección de sus autoridades. Segundo, libre gestión de las materias de su competencia, lo que implica autonormación. Y en tercer lugar, la temática de generación de los propios recursos. En Venezuela el proceso fue paulatino pero constante en cuanto a quitarles competencia a los estados, en cuanto a que los gobernantes de los estados, las autoridades de los estados eran designadas directamente por el presidente de la República. Esto nos lleva a la Constitución del 61. En la Constitución del 61 se insiste, como ya les indiqué, es un Estado federal en los términos consagrados en esta Constitución. Cuando tú ibas a los términos te das cuenta que era muy poco lo federal de esa Constitución, pero tenía abiertas dos puertas. Y esas puertas permitieron la entrada de la reforma. ¿Cuáles eran las dos puertas? Bueno, en primer lugar, se preveía una ley que permitía la elección directa de los gobernadores de estado, siempre que se votara con una mayoría calificada. Y había una segunda posibilidad, una segunda puerta, que era aquella en la que se establecía la transferencia de competencia del poder nacional al poder de los estados y municipios. Me explico. La Constitución, como órgano en el cual se distribuyen los poderes y las competencias, establecía tres tipos de competencias dentro del marco federal. En la Constitución de 1961 se indicaban cuáles eran las competencias del Poder Nacional, era el artículo más largo de la Constitución, por cierto, cuáles eran las competencias de los estados. Y entonces se indicaba expresamente que lo que no era competencia expresa del Poder Nacional era competencia de los estados y de los municipios. Sin embargo, la enumeración era tan completa que era muy poco lo residual. Entonces habían competencias exclusivas, es decir, le pertenecía
o al poder nacional, o al poder estatal, o al poder municipal, y además de eso nos encontrábamos nosotros con las competencias de los estados, muy restringidas. Era el artículo 17 de la Constitución de 1961. Más competencias tenían las propias municipalidades, porque tenían generación de recursos propios. También habían las competencias concurrentes, es decir, aquellas que le pertenecían tanto a los estados como a los municipios, como al poder nacional. Me refiero aquí, solamente para ejemplificar, a la competencia en materia de educación, a la competencia en materia de salud pública, a la competencia de policía, otras de la misma naturaleza. En el año 1989 se dio el proceso de reforma. En primer lugar, se estableció la posibilidad de la designación de los gobernadores por elecciones populares directas. Pero la ley del 28 de diciembre de 1989 transfirió competencias, unas competencias muy interesantes. Reversó la temática del papel sellado, dio nuevamente la competencia en vías interestatales, también la temática de puertos, aeropuertos, lo que le permitía a los estados asumir nuevos retos con nuevos recursos. Entonces, este proceso, que implicó una transferencia de competencias, se complementó también en la misma ley del 28 de diciembre de 1989 con otro concepto, que era la transferencia de servicio. Ya en esta temática se estableció un procedimiento para que aquellas competencias concurrentes, es decir, que le pertenecen a uno y a otro al mismo tiempo, cuando el Poder Nacional prestaba un servicio, podrían transferirse todas esas actividades, independientemente de que siguiera practicando la competencia concurrente del Poder Nacional, que siguiera teniendo ese poder de desarrollar esa competencia, si algunos servicios, hospitales, institutos educativos, inclusive hasta las cárceles, se le dieron a los estados. Esto hizo un fortalecimiento, se tradujo en un fortalecimiento de los estados y un cambio en la política venezolana. Ese cambio en la política venezolana implicó un mayor apoderamiento de las regiones y además un debilitamiento del poder nacional, que tenía todas esas competencias acumuladas. Ese proceso fue muy interesante y ese proceso en la Constitución de 1999 se consolidó. Si ustedes analizan las competencias de los estados establecidas en el artículo 164 de la Constitución de 1999, se van a dar cuenta que es una fórmula muy simple. El artículo 164 de la Constitución de 1999 es el producto de sumar el viejo artículo 156 de la Constitución de 1961 y además las competencias de los estados que están en el artículo 17. En pocas palabras, se ratificó el artículo 17 que establecía las competencias de los estados y se añadieron las competencias que habían sido transferidas mediante la ley del 28 de diciembre de 1989. Es decir, se constitucionalizó la reforma. De manera que para revertir el proceso que se inició en el año 1989 se debe producir necesariamente una reforma constitucional. Pero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que en un principio consolidó el proceso de descentralización con diversas sentencias, la primera de ellas del 13 de diciembre del año 2000, en el año 2009 dictó otra sentencia revertiendo todo el proceso. Es decir, diciendo que lo que se le había dado a los estados se le podía quitar. Esto va a ser, en cierta forma, la temática de nuestro análisis. Cómo nosotros podemos promover un cambio normativo en Venezuela que permita que se retome la senda y el camino federal. Eso va a ser nuestro aporte, eso va a ser nuestro trabajo. Vamos a analizar todas las leyes relacionadas con la descentralización y vamos a hacer una propuesta sobre cómo se deben manejar estos temas a futuro.